Si usted tiene más de 60 años y ha notado que evacuar ya no es tan fácil como antes, que necesita más tiempo, más esfuerzo o que algunos días simplemente no ocurre nada a pesar de sentir que debería, quiero que sepa algo importante. Esto no es normal, aunque sea común. Y no es solo la edad. Es algo mucho más específico y mucho más reversible de lo que le han hecho creer. La mayoría asume que el estreñimiento después de los 60 es inevitable, que forma parte del deterioro natural del cuerpo y que lo único que pueden hacer es tomar más fibra, beber más agua o resignarse a depender de laxantes. Pero lo que casi nadie le explica es que el problema real no está en la falta de fibra ni en la cantidad de agua que toma. El problema está en algo que ocurre mucho más adentro, en un ecosistema invisible que sostiene toda su función digestiva, su energía y su capacidad de envejecer con autonomía. Ese ecosistema es su intestino y después de los 60, ese intestino cambia de maneras que nadie le dice. Hace más de 30 años, un neurocientífico llamado Michael Gershon descubrió algo que parecía imposible. El intestino tiene su propio cerebro. No es una metáfora. Su intestino contiene más de 100 millones de neuronas, más que toda su médula espinal. Estas neuronas forman el segundo cerebro, un sistema nervioso entérico que controla la digestión, la motilidad, la absorción de nutrientes y que se comunica constantemente con su cerebro principal. Pero después de los 60, este segundo cerebro empieza a perder plasticidad. Las señales de evacuación se vuelven menos claras, la coordinación muscular se deteriora y usted siente que su intestino ya no responde como antes. Y lo peor es que la mayoría de los médicos no están buscando esto. Le piden análisis de sangre, le dicen que todo está normal y lo mandan a casa con la indicación de comer más fibra, pero usted sigue sintiendo que algo no funciona bien. Y tiene razón. Estudios científicos han demostrado que la microbiota intestinal de adultos mayores pierde hasta un 40% de su diversidad comparada con la de adultos jóvenes. 40%. Eso significa que millones de especies bacteriales beneficiosas desaparecen y en su lugar crecen bacterias que generan inflamación, gases y que enlentecen la motilidad intestinal. Y el 90% de la serotonina, ese neurotransmisor que regula su estado de ánimo, su sueño y su sensación de bienestar, se produce en el intestino. Cuando su microbiota está desequilibrada, su producción de serotonina cae, su absorción de vitaminas se reduce, su sistema inmune se debilita, y su cerebro recibe menos señales claras sobre cuándo y cómo evacuar. No es que esté envejeciendo mal, es que su ecosistema interno está colapsando sin que nadie le haya explicado cómo sostenerlo. Antes de continuar, si este tema resuena con lo que usted está viviendo, si siente que por fin alguien está explicando lo que su cuerpo viene sintiendo desde hace tiempo, le pido que se suscriba a este canal y active la campanita. Cada semana comparto información que los consultorios convencionales no suelen explicar, porque mi compromiso es con su claridad, con su autonomía y con su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su propia salud. Y si este video le está siendo útil, déjeme un like, porque eso me ayuda a que más personas que necesitan esta información puedan encontrarla. Lo que voy a explicarle en este video no es teoría abstracta. Es fisiología aplicada, observación clínica directa y evidencia científica traducida a decisiones prácticas que usted puede tomar hoy mismo. Voy a mostrarle exactamente qué ocurre en su intestino después de los 60, por qué su evacuación se vuelve difícil, cuáles son las causas ocultas que nadie le menciona y qué puede hacer de manera específica, progresiva y segura para recuperar la función intestinal sin depender de laxantes, sin resignarse a que así es envejecer y sin esperar que alguien más le resuelva el problema. Porque la verdad es esta, usted puede recuperar el control, no de la noche a la mañana, no con soluciones mágicas, pero sí con intervención funcional inteligente que ataca la causa raíz, no el síntoma superficial. Cuando usted piensa en estreñimiento, probablemente imagina que el problema es simple. Hay algo atascado, hay falta de fibra, hay poca agua, pero la realidad es mucho más compleja y mucho más interesante desde el punto de vista fisiológico. Lo que realmente ocurre después de los 60 es que el músculo liso de su intestino, ese músculo involuntario que impulsa las heces a través del colon mediante contracciones rítmicas y coordinadas, empieza a perder tono, pierde capacidad contráctil y deja de responder a las señales nerviosas con la misma eficiencia que antes. Y esto no ocurre por una sola razón, ocurre por 3 factores invisibles que se combinan y se refuerzan entre sí, creando un círculo de disfunción progresiva que usted siente como dificultad para evacuar, pero que en realidad es una falla en la maquinaria interna de su intestino.
El primer factor es la reducción en la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula pequeña, pero fundamental, que su cuerpo produce constantemente y que tiene un papel central en la relajación coordinada del músculo liso intestinal. Sin suficiente óxido nítrico, los músculos del colon no pueden relajarse adecuadamente entre contracciones, lo que genera espasmos descoordinados, tránsito lento y evacuaciones incompletas. Después de los 60, la producción de óxido nítrico disminuye naturalmente, pero esta disminución se acelera dramáticamente si su dieta es baja en nitratos naturales provenientes de vegetales de hoja verde, si tiene inflamación crónica sistémica o si su microbiota intestinal está desequilibrada, porque ciertas bacterias beneficiosas también participan en la producción de óxido nítrico a partir de los nitratos que usted consume. Es un sistema interconectado y cuando una pieza falla, las demás se ven afectadas. El segundo factor es la reducción en el número y la función de las células intersticiales de Cajal. Estas células son las células marcapasos del intestino. Funcionan exactamente como el marcapasos de su corazón, generando impulsos eléctricos rítmicos que coordinan las contracciones musculares a lo largo de todo el tubo digestivo. Sin estas células no hay ritmo, no hay coordinación, no hay peristaltismo eficiente. Y estudios histológicos han demostrado que después de los 60, la densidad de células de Cajal en el colon disminuye de manera significativa. Esto no es algo que usted pueda sentir directamente, pero lo que sí siente es la consecuencia. Evacuaciones que requieren más esfuerzo, necesidad de estar más tiempo en el baño, sensación de que algo no salió completamente y la frustración de no entender por qué su cuerpo ya no funciona como antes. No es falta de voluntad. No es pereza intestinal, es pérdida de función neuromotora a nivel celular. El tercer factor es la acumulación de productos finales de glicación avanzada, conocidos en medicina como AGEs. Estos compuestos se forman cuando azúcares se unen de manera irreversible a proteínas o grasas en su cuerpo, un proceso que se acelera con la edad, con dietas altas en azúcares refinados, con cocción a altas temperaturas y con inflamación crónica. Los AGEs se depositan en el tejido conectivo de su intestino, rigidizando la pared intestinal, reduciendo su elasticidad y dificultando las contracciones musculares efectivas. Es como si el músculo intestinal se volviera más duro, más rígido, menos flexible. Y esto no se revierte con fibra, no se revierte con más agua. Se revierte solo cuando usted reduce la formación de nuevos AGEs mediante cambios específicos en su alimentación y en la forma en que cocina sus alimentos. Ahora bien, hay una forma muy simple de detectar si usted está experimentando pérdida de motilidad intestinal. No necesita estudios sofisticados, no necesita una colonoscopia para esto. Solo necesita observar 3 cosas. Primero, compare cómo evacuaba hace 5 años con cómo evacúa ahora. Si antes el proceso era rápido, casi automático, sin esfuerzo consciente, y ahora requiere que usted se siente, espere, empuje, intente varias veces, eso ya es una señal. Segundo, observe cuánto tiempo pasa en el baño. Si necesita más de 5 minutos sentado esperando a que algo ocurra, si tiene que hacer fuerza abdominal repetida, si tiene que cambiar de posición o presionar con las manos sobre su abdomen, eso no es normal, es disfunción motora. Tercero, preste atención a la sensación de vaciado completo. Después de evacuar, ¿siente que salió todo? ¿O queda una sensación persistente de que algo más debería haber salido, pero no salió? Si esa sensación está presente de manera frecuente, es porque su colon no está generando las contracciones finales necesarias para expulsar todo el contenido. Y esto no es parte normal del envejecimiento. Es una señal de que su sistema nervioso entérico y su músculo intestinal están perdiendo coordinación funcional. Lo que ocurre en muchos consultorios médicos cuando alguien presenta estos síntomas es que se receta un laxante estimulante, algo que fuerce químicamente al intestino a contraerse, o se indica fibra aislada en grandes cantidades, o se dice simplemente que es cosa de la edad y que hay que acostumbrarse. Pero ninguna de estas respuestas ataca la causa raíz. Los laxantes estimulantes generan dependencia porque su intestino empieza a depender del estímulo químico externo y pierde aún más su capacidad de contraerse por sí mismo. La fibra aislada, sin suficiente agua, sin una microbiota adecuada que la fermente y sin motilidad funcional, solo empeora la distensión abdominal y puede incluso aumentar el estreñimiento. Y resignarse a que es la edad es simplemente abandonar la posibilidad de recuperar función. Porque la función se puede recuperar. Pero para recuperarla hay que entender qué está fallando y actuar sobre eso específicamente.
Y aquí viene algo que casi nadie conecta. Un intestino con motilidad reducida no solo causa estreñimiento, causa una cascada de problemas secundarios que afectan todo su cuerpo. Cuando las heces permanecen demasiado tiempo en el colon, las bacterias patógenas tienen más tiempo para fermentar ese contenido, generando gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno y metano, que no solo causan distensión y flatulencias, sino que también se absorben hacia su torrente sanguíneo y generan inflamación sistémica. Además, un tránsito intestinal lento favorece el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, una condición conocida como SIBO, donde bacterias que deberían estar solo en el colon migran hacia arriba y colonizan el intestino delgado, interfiriendo con la absorción de nutrientes esenciales como vitamina B12, magnesio, zinc y hierro, y la deficiencia de estos nutrientes no es trivial. La falta de B12 afecta su memoria, su concentración, su estado de ánimo. La falta de magnesio afecta su energía muscular, su calidad de sueño, su regulación de la presión arterial. La falta de zinc debilita su sistema inmune, afecta la cicatrización de heridas, reduce su sentido del gusto. Todo esto está conectado, y todo esto empieza cuando su intestino deja de moverse como debería. Entonces, cuando usted siente que evacuar se volvió más difícil, cuando necesita más tiempo, más esfuerzo, cuando la sensación de vaciado completo desapareció, lo que está experimentando no es un problema menor ni algo que deba ignorar. Es una señal temprana de que su músculo intestinal está perdiendo función, de que su sistema nervioso entérico está descoordinado y de que si no interviene ahora de manera funcional e inteligente, esto va a progresar, va a empeorar y va a arrastrar consigo otros sistemas de su cuerpo. Pero la buena noticia es que esto tiene solución, no es irreversible, no es inevitable y no requiere medicamentos agresivos ni intervenciones complicadas. Requiere entender la causa raíz y actuar sobre ella con precisión y consistencia. Si le pregunto qué vive dentro de su intestino, probablemente piense en comida, en residuos, en lo que comió ayer. Pero lo que realmente vive ahí es un universo microscópico de billones de bacterias que forman lo que llamamos microbiota intestinal. Y este universo no es un inquilino pasivo. Es un órgano funcional que participa activamente en la digestión de alimentos que usted no puede digerir por sí mismo, en la producción de vitaminas esenciales, en la regulación de su sistema inmune y en la producción de neurotransmisores que afectan su estado de ánimo y su claridad mental. Pero después de los 60, este universo interno empieza a desequilibrarse de una manera tan gradual y silenciosa que usted no lo nota hasta que los síntomas ya están instalados. Y ese desequilibrio tiene un nombre: disbiosis. Disbiosis significa literalmente vida alterada. Es el estado en el cual las bacterias beneficiosas disminuyen en número y diversidad, mientras que bacterias patógenas aumentan y empiezan a generar metabolitos tóxicos, gases inflamatorios y sustancias que irritan la mucosa intestinal. Y esto no ocurre de un día para otro. Ocurre por años de exposición a factores que erosionan su ecosistema interno. El uso de antibióticos a lo largo de la vida, una dieta baja en fibras fermentables, la reducción progresiva de ácido clorhídrico en su estómago, la disminución en la producción de enzimas digestivas y el estrés crónico que altera la motilidad intestinal a través del eje intestino-cerebro. El resultado de esta disbiosis es devastador para su función intestinal. Las bacterias beneficiosas producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, propionato y acetato, y estos compuestos son el combustible principal de las células que recubren su colon. Sin suficiente butirato, las células intestinales literalmente se quedan sin energía, pierden su capacidad de regenerarse, la mucosa se adelgaza, se debilita y la motilidad intestinal se reduce porque las células no tienen la energía necesaria para sostener las contracciones musculares coordinadas. Es como intentar que un motor funcione sin gasolina. No es que el motor esté roto, es que no tiene combustible, y cuando usted no tiene suficientes bacterias productoras de butirato, su intestino literalmente no tiene el combustible celular necesario para funcionar bien. Ahora bien, la disbiosis no aparece en un análisis de sangre convencional. No genera fiebre, no causa dolor agudo, pero genera señales indirectas que usted puede observar. Una de las más claras es la flatulencia excesiva con olor fuerte y desagradable. Ese olor viene de bacterias patógenas fermentando proteínas mal digeridas y produciendo sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que daña la mucosa intestinal. Otra señal es la distensión abdominal progresiva durante el día. Usted se levanta con el abdomen relativamente plano,
pero a medida que avanza el día, especialmente después de comer, siente que su abdomen se hincha, se pone tenso, incómodo. Eso no es acumulación de grasa. Es acumulación de gases producidos por fermentación bacteriana anormal. La lengua saburral, esa capa blanca o amarillenta que cubre la lengua especialmente en la parte posterior, es otro indicador indirecto de disbiosis y digestión deficiente. Y el mal aliento persistente, incluso con higiene dental correcta, tampoco es un problema dental. Es un problema digestivo que refleja fermentación anormal y disbiosis activa. Restaurar la microbiota intestinal después de los 60 requiere 3 fases bien definidas. La primera fase, que dura aproximadamente 2 semanas, consiste en retirar los irritantes que están alimentando a las bacterias patógenas, azúcares refinados, alcohol y alimentos ultraprocesados con aditivos que alteran la composición de la microbiota. Esta fase no es para siempre, es para darle a su intestino un respiro y permitir que la mucosa comience a recuperarse. La segunda fase, de la semana 3 a la 6, consiste en introducir progresivamente fibras fermentables que alimenten específicamente a las bacterias beneficiosas, almidón resistente de papa o arroz cocidos y enfriados, achicoria, alcachofa y plátano verde. Estos alimentos deben introducirse gradualmente en pequeñas cantidades, porque si su microbiota está muy desequilibrada, una introducción brusca puede generar gases temporales. La tercera fase, de la semana 7 a la 12, consiste en añadir alimentos fermentados tradicionales que contengan bacterias vivas, chucrut sin pasteurizar, kéfir de agua o kimchi, comenzando con 1 o 2 cucharadas al día. Lo que tiene que observar durante estas 12 semanas son 3 indicadores de mejoría: reducción progresiva de gases y distensión abdominal, heces más formadas y consistentes, y aumento en la frecuencia evacuatoria con sensación de vaciado completo recuperada. Esto no es magia. Esto es fisiología aplicada. Y cuando usted le da a su microbiota lo que necesita para recuperarse, el cuerpo responde. La mayoría de las personas piensa que el estreñimiento es un problema del intestino grueso, que ocurre al final del proceso digestivo. Pero lo que casi nadie le explica es que la cascada digestiva comienza mucho antes, en el estómago, y que lo que ocurre ahí determina todo lo que sucede después en su intestino. Y después de los 60, algo fundamental empieza a fallar en su estómago. La producción de ácido clorhídrico disminuye de manera progresiva. Esta condición se llama hipocloridria y es uno de los factores más subestimados y más devastadores para su función intestinal, su absorción de nutrientes y su capacidad de evacuar correctamente. El ácido clorhídrico no es solo un líquido agresivo que descompone los alimentos, tiene funciones específicas y críticas. Primero, activa la pepsina, la enzima principal que digiere las proteínas en el estómago. Sin suficiente ácido, las proteínas no se descomponen correctamente. Segundo, el ácido crea el pH necesario para señalizar al páncreas que libere enzimas digestivas y al hígado que libere bilis. Sin esa señal ácida, todo el proceso digestivo se enlentece. Tercero, funciona como una barrera de defensa que mata bacterias, parásitos y hongos que entran con los alimentos. Cuando el ácido es insuficiente, esos microorganismos pasan vivos al intestino delgado y generan sobrecrecimiento bacteriano, inflamación y putrefacción intestinal. Cuando su producción de ácido clorhídrico disminuye, las proteínas mal digeridas llegan al intestino en fragmentos grandes que no pueden ser absorbidos. Esos fragmentos continúan hacia el colon, donde bacterias patógenas los fermentan y los pudren, generando gases tóxicos que inflaman la mucosa intestinal, alteran la motilidad y contribuyen al estreñimiento funcional. Además, sin suficiente ácido estomacal, la absorción de minerales esenciales como hierro, magnesio y zinc se reduce drásticamente, porque estos minerales necesitan un ambiente ácido para ser liberados de los alimentos, y la deficiencia de magnesio, en particular, afecta directamente la motilidad intestinal. La mayoría de las personas con hipocloridria no saben que la tienen porque los síntomas se confunden con exceso de ácido, pero hay señales específicas que indican baja acidez estomacal. Una de las más claras es la sensación de estómago lleno, pesado, como si la comida se quedara ahí sin moverse más de 2 horas después de haber comido. Otra señal es la presencia de eructos frecuentes, sin la sensación de acidez o ardor. También es común que estas personas desarrollen una dependencia paradójica de antiácidos. Sienten molestias, asumen que es exceso de ácido, toman omeprazol y al principio sienten alivio. Pero a mediano plazo, el problema empeora dramáticamente
porque están suprimiendo aún más la producción de un ácido que ya era insuficiente. Estudios científicos han demostrado que el uso prolongado de inhibidores de bomba de protones aumenta el riesgo de infecciones intestinales, sobrecrecimiento bacteriano, osteoporosis, deficiencia de magnesio y empeoramiento de la motilidad intestinal. Otras señales indirectas de hipocloridria son las uñas quebradizas, la caída de cabello inexplicable y la fatiga persistente que no mejora con descanso. Estas manifestaciones vienen de la malabsorción crónica de hierro, vitamina B12 y zinc. Sin suficiente ácido, usted puede estar comiendo todos los alimentos correctos, pero su cuerpo no los está procesando correctamente, no está extrayendo lo que necesita y empieza a desarrollar deficiencias nutricionales silenciosas que afectan su energía, su cabello, su función cognitiva y su capacidad de evacuar. Si usted reconoce estas señales, lo que probablemente está experimentando es hipocloridria, no exceso de ácido, y la solución no es suprimir más ácido, la solución es restaurar la acidez gástrica de manera progresiva. Aquí es donde entra un suplemento específico con evidencia clínica sólida. Betaína, HCl, con pepsina. Es una forma de ácido clorhídrico en cápsula que se toma con las comidas principales para compensar la producción insuficiente del estómago. La dosis inicial típica es de 500 a 650 miligramos con cada comida que contenga proteína y se aumenta gradualmente hasta encontrar la dosis óptima. La señal de que alcanzó la dosis correcta es una leve sensación de calor en el estómago unos minutos después de tomar la cápsula. Este protocolo tiene contraindicaciones claras. No debe usarse si usted tiene gastritis activa, úlcera péptica diagnosticada o si está tomando antiinflamatorios de manera crónica. Pero si no tiene ninguna de esas condiciones y sus síntomas son compatibles con hipocloridria, este protocolo puede cambiar completamente su función digestiva. Lo que tiene que observar como indicadores de respuesta son mejoría en la digestión de proteínas con menos sensación de pesadez, reducción de gases y distensión abdominal, evacuaciones más formadas y consistentes, y aumento de energía general porque su cuerpo finalmente está absorbiendo los nutrientes que necesita. Este protocolo es una intervención temporal de 4 a 8 semanas para restaurar la función digestiva mientras se corrigen otros factores como la disbiosis y la inflamación. Cuando usted piensa en inflamación, probablemente imagina algo visible que duele, una herida que se hincha, una articulación que se enrojece, pero existe otro tipo de inflamación mucho más silenciosa que no duele, que no se ve y que puede estar activa durante años sin que usted lo sepa. Se llama inflamación crónica de bajo grado y es una de las fuerzas invisibles más devastadoras que mantienen su estreñimiento activo, que debilitan su mucosa intestinal y que conectan su intestino con problemas que parecen no tener nada que ver. Rigidez articular, fatiga constante, cambios de humor. A diferencia de la inflamación aguda, que es temporal, la inflamación crónica de bajo grado es una activación constante del sistema inmune intestinal. La disbiosis mantiene bacterias que liberan endotoxinas inflamatorias. La permeabilidad intestinal aumentada permite que fragmentos bacterianos y proteínas mal digeridas entren al torrente sanguíneo. La dieta proinflamatoria genera metabolitos que sostienen la inflamación y el estrés crónico eleva el cortisol, altera la permeabilidad intestinal y modifica la microbiota hacia especies más inflamatorias. Esta inflamación no genera dolor abdominal intenso ni aparece en análisis de sangre convencionales, pero genera señales observables. Rigidez articular matutina sin diagnóstico de artritis. Recuperación lenta de pequeñas lesiones o moretones. Fatiga que empeora después de comer. Cambios de humor inexplicables o niebla mental que vienen del eje intestino-cerebro. Y afecta directamente la motilidad intestinal. Altera las señales del sistema nervioso entérico. Reduce la producción de moco protector, daña las células de Cajal y perpetúa el estreñimiento. Es un círculo vicioso donde la disbiosis genera inflamación, la inflamación altera la motilidad y la motilidad reducida favorece más disbiosis. Para romper este círculo, tiene que identificar qué alimentos mantienen su inflamación activa. Aceites vegetales refinados ricos en omega 6 oxidado. Carnes procesadas con nitratos y nitritos. Azúcares añadidos y edulcorantes artificiales que alteran la microbiota. Grasas trans en panadería industrial y alimentos fritos. La clave es retirar estos alimentos durante 4 semanas, observar cómo responde su cuerpo y reintroducir uno a la vez para identificar cuál genera respuesta inflamatoria. Y mientras retira los proinflamatorios,
Incorpore alimentos antiinflamatorios con evidencia científica. Grasas omega 3 de pescado graso pequeño 2 a 3 veces por semana. Polifenoles en aceite de oliva extra virgen, cacao puro y té verde. Cúrcuma con pimienta negra y jengibre fresco. Y glutamina, 5 gramos diarios durante 8 a 12 semanas, que repara la mucosa intestinal. Lo que tiene que observar son 3 indicadores: reducción de distensión abdominal, mejoría en consistencia de heces y aumento de energía con mejor claridad mental. Estos cambios requieren 8 a 12 semanas de consistencia, pero son profundos y le devuelven el control sobre su función intestinal. Si llegó hasta aquí, ya entiende algo fundamental. El estreñimiento después de los 60 no es causado por un solo factor. Es una cascada multifactorial, donde cada eslabón refuerza el siguiente. Pérdida de diversidad bacteriana que reduce la producción de butirato, el combustible de las células del colon. Hipocloridria que genera maldigestión de proteínas y putrefacción intestinal. Inflamación crónica que altera las señales del sistema nervioso entérico. Pérdida de motilidad muscular. Cada pieza refuerza la siguiente, y el resultado es un colapso sistémico del ecosistema intestinal. Pero entender esta cascada le devuelve el control. Cuando usted sabe que está fallando, puede intervenir de manera específica. Y la mejoría funcional requiere entre 8 y 12 semanas de intervención consistente, porque lo que está haciendo es reconstruir un ecosistema que colapsó durante años. Las señales tempranas aparecen entre la semana 2 y 4. Reducción de gases, menos distensión abdominal, heces más formadas. Las señales intermedias entre la semana 6 y 8. Evacuaciones más regulares, menos esfuerzo. Las señales tardías entre la semana 10 y 12. Sensación de vaciado completo recuperada, aumento de energía, mejor claridad mental. Piense en este proceso como rehabilitar un jardín abandonado. No basta con regar más. Tiene que recuperar el suelo, que es su microbiota, nutrir las raíces, que es su mucosa intestinal, restaurar el sistema de riego, que es su motilidad, y proteger contra plagas, que es la inflamación crónica. Es un proceso gradual, pero cada etapa se construye sobre la anterior. Ahora bien, si presenta sangre en las heces, pérdida de peso inexplicable mayor a 5 kilos en 3 meses, dolor abdominal intenso persistente o cambio súbito en su patrón evacuatorio, esto requiere evaluación médica inmediata con colonoscopia para descartar patología estructural. La intervención funcional complementa pero no sustituye la evaluación cuando hay señales de alarma. Fuera de eso, todo está bajo su control. Observe la forma y consistencia de sus heces usando la escala de Bristol. Registre su frecuencia evacuatoria durante 4 semanas. Note qué alimentos empeoran o mejoran sus síntomas. Esta información es su mapa funcional personal, y la evidencia científica es clara. Adultos mayores que mantienen alta diversidad de microbiota intestinal tienen menor fragilidad física, menor deterioro cognitivo y mayor autonomía funcional. No es solo cuestión de evacuar bien, es cuestión de preservar autonomía, energía y claridad mental durante el envejecimiento, porque su intestino no es un órgano aislado, es el centro de comando metabólico, inmune y neurológico de todo su cuerpo. Si usted siente que su intestino ya no evacúa bien, ahora sabe que no es solo la edad, que no es inevitable y que no tiene que resignarse. Tiene herramientas específicas, un protocolo claro, expectativas realistas y el control recuperado sobre su propia salud intestinal.